No sé si tots ens coneixeu, si coneixeu què és el que fem. Nosaltres som Promoviatges, doncs estem especialitzats en fer viatges en grup i en guia acompanyant, i també tenim una altra divisió dintre de Promoviatges que es dedica a fer viatges a mida. Avui vam pensar que era una molt bona idea de poder parlar amb una persona coneixedora de què és el que pot oferir Cuba com a destinació turística. Bé sigui perquè estigueu interessats en apuntar-vos en els nostres grups o bé perquè tingueu el projecte de visitar la illa i us puguem fer un projecte a mida. Avui contem amb l'Ariane Gorgas, que és la nostra corresponsal a Cuba. Muchísimas gracias por venir. I ella us farà una presentació general sobre els atractius de la illa. Després, si teniu algun dubte específic sobre el contingut del grup, doncs aquí estem l'Anna i jo també per aclarir els vostres dubtes. Pues nada más, bienvenida. Pues muchas gracias a todos. Perdonad porque aunque les entiendo perfectamente, pues bueno, mi catalán no es que sea como para explicarles en él, pero bueno, con todo el cariño me aguantan un ratito y por supuesto. Les voy contando un poco. Estoy muy agradecida con Promo porque realmente han querido preparar un grupo con, digamos, todo lo que son los atractivos de Cuba y la Cuba que nosotros hacemos. Sí, nosotros somos receptivos, desde el año 2005 se hizo la empresa y bueno, nos hemos ido especializando precisamente en esa forma de trabajar un país que es muy particular, con una forma muy peculiar de ver la vida, de la evolución en el tiempo, de cómo su gente vive a día de hoy y de lo que es un país casi detenido en el tiempo a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, luego hablaremos un poco más del programa que se ha preparado, pero digamos que todo lo que se ha intentado es hacer la historia de Cuba desde la colonización y el descubrimiento, un poco en esa misma ruta que fue en el mismo proceso histórico que fue avanzando el crecimiento de Cuba en fundación de ciudades y asentamientos y demás. Así son las señoras bonitas y los colores de mi país. Un poco el mapa general de la isla, que bueno, supongo que casi todos lo hayan visto. Originalmente Cuba no tenía 15 provincias, eran 3 divisiones, nosotros no tenemos norte y sur. Cuba es occidente, de La Habana hacia Pinar del Río y el Cabo de San Antonio, de La Habana hasta la provincia de Ciego de Ávila, es lo que llamamos nosotros centro, y de Ciego de Ávila, es decir, de Camagüey hasta Guantánamo, el oriente. Ustedes, el programa se ha planteado haciéndolo entrada por Santiago hasta el occidente del país, es decir, es de oriente a occidente, pasando un poco por todos los puntos que ahora vamos a ir viendo un poco los atractivos. Bueno, un poco la presentación está planteada al revés, pero vamos a ir hablando de cada una de ellas independientemente de la actora. Bueno, La Habana, ¿qué decirles? La Habana es la capital actual, por supuesto, no fue la primera capital de Cuba, la primera capital es Santiago de Cuba, por donde empezamos, realmente, eso es. Por donde se inauguró la ciudad del país, la primera capital, fue Santiago de Cuba, hasta una vez la fundación de La Habana, que sí se pasa ya definitivamente en 1519 la capital al país. La Habana pues tiene, como toda capital cosmopolita, una mezcla de todas las culturas, de todos los sincretismos, de toda la historia, y para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, La Habana pues se encuentra un poco la mezcla arquitectónica, toda la cultura africana, la cultura cristiana, y eso pues ha hecho un abanico de la idiosincrasia y la identidad del cubano en su máximo esplendor, ¿no? Yéndonos hacia más el occidente del país, pues bueno, tenemos Pinar del Río, que digamos que es como bueno, primero es un paisaje único, patrimonio de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad, porque estas formaciones que ven acá, estos, se llaman mogotes. Solo existen 2 lugares en el mundo que tienen ese tipo de formaciones. Cuba en Viñales y Halong Bay en Vietnam, pero dentro de agua. Entonces, así como la pueden ver y que está hundido,
con valles alrededor y miradores que se puede ver toda su formación, pues solo se puede ver en Viñales a día de hoy. Y normalmente hacemos actividades al amanecer y actividades al atardecer, porque con la caída del sol y la salida, pues las vistas son espectaculares. Hacemos unas caminatas muy sencillas por dentro, caminatas pequeñitas, vamos, unas cosas muy llevaderas en términos generales. Y es un pueblito muy pequeño, digamos que tiene mucha vida rural, muy rural, cubana, con gente maravillosa, muy cercana, que se puede hablar mucho. Prácticamente toda la interacción que nosotros tenemos es con personas, toda la manera en la que tenemos planteado el programa, digamos que es muy de tú a tú con el cubano. Sí, nosotros en general nuestra forma de trabajo es trabajar mucho directo con la población, directo con la gente, con los proyectos sociales, con las casas, con los alojamientos, así, un poco, bueno, que vean, que tengan de primera mano, bueno, las opiniones, los comentarios de la Cuba actual, que unos nos pueden gustar, otros no, unos compartimos, otros no, evidentemente con una diversidad de criterios, dependiendo nuestra forma de pensar, ¿no? Incluso para mí, que soy de allí, pues hay cosas que, bueno, me gustan, otras que no, como en todos los países. Pero esta gente es muy sencilla, es muy rural y muy cercana. Luego nos vamos hacia lo que es el centro del país, es decir, Trinidad, Cienfuegos primero viniendo de La Habana para acá, en vuestro caso va a ser al revés, viniendo del oriente hacia La Habana, que van a ser Trinidad, luego Cienfuegos. Bueno, Trinidad es la joya colonial de Cuba por excelencia, la que mejor conserva toda la arquitectura colonial, fue la cuarta villa fundada por los españoles en 517. Y bueno, Cienfuegos por contra es una ciudad, digamos, moderna dentro de lo que fue todas las fundaciones de Cuba, pero es una ciudad francesa, es decir, fundada por los franceses, con mucha influencia inglesa también, es muy moderna comparado con Trinidad y las otras villas coloniales, pero con un encanto espectacular, de gente muy culta, de muchos artistas plásticos, de muchas obras de arte dentro de la ciudad, de gente muy culta, también por otro lado pescadores, tiene como una amalgama, pero de gente de mucha cultura en general, y eso se respira en la población y en la gente en general. Los callos del país, que por supuesto los callos son una de nuestras cosas más bonitas a nivel de playa, que bueno, por supuesto en la península y en España en general, con todas las islas que tenemos, pues hay muy buenas playas, pero los callos son especiales. Entonces, bueno, pues tenemos Cayo Santa María, Cayo Cruz, que son de la Cayería Norte todos, de lo que es Mar Atlántico. El Mar Caribe de Cuba solo se considera la costa sur, que es ya, bueno, lo que topa casi con América del Sur. La costa norte, que es donde están todos los cayos, pues eso es Mar Atlántico, no es Caribe al uso como se conoce popularmente. Santiago de Cuba, que es por donde ustedes van a entrar. Sí, Santiago de Cuba, ¿qué decir? Es decir, Santiago de Cuba tiene todo lo auténtico, lo único de Cuba, todo lo que a día de hoy, por lo que se puede conocer en estereotipos del cubano, lo tiene Santiago: la música, el ron, la gente amable, no ha habido mucha influencia de extranjeros, no es una ciudad viciada, digamos, como la capital del país. Entonces conserva mucho sus tradiciones y mucho su esencia de cubanía profunda, mucho sincretismo religioso. Vamos, en cuanto pones un pie en la ciudad, pues evidentemente se respira una Cuba completamente diferente. Como la esencia del viaje se entra por Santiago, pues van a ir viendo esa evolución de, digamos, de diferencia de gente o diferencia de influencia exterior o no, según van avanzando en el país, ¿no? Porque se nota muchísimo del oriente hacia el occidente, ¿no? En La Habana pues está mucho más acostumbrado a los extranjeros, la gente tiene otros, pero en Santiago son santiagueros, es decir, nosotros decimos que es una actitud ante la vida, y es una forma, son todos relajados, hay música en todas las esquinas, la gente toca, hay en Santiago en varias esquinas del centro histórico, no por show turístico ni mucho menos, sino en todas las esquinas ellos tienen sus peñas. Hay dos esquinas que son míticas históricas del país. Entonces tú vas ahí, ellos están ahí tocando, aunque no pase nadie, aunque no haya nada, ellos están ahí, uno
con un violonchelo gigante, el otro tal. Y ellos están divinos ahí tocando sus cosas y bueno, es de admirar, porque todo el que pasa, yo estuve 10 años casi sin volver a Santiago y a los 10 años estaba en la misma esquina. Entonces, el puesto de trabajo. Si no, y no es que nadie les pague, ni mucho menos, no. Bueno, luego de Santiago pues se avanza hacia Camagüey, que Camagüey nosotros le llamamos la ciudad más culta de Cuba. Sí, muchos artistas, escritores, Avellaneda. Vamos, es como la cuna del ballet también de Cuba, la primera compañía de ballet del país, del que luego sale el Ballet Nacional de Cuba, es de Camagüey. Lo visitamos, normalmente vamos y lo visitamos sin interrumpir la vida de la escuela, porque es una escuela. El que la fundó fue el esposo de Alicia Alonso, que luego, al separarse ellos, ella se va a La Habana y funda el Ballet Nacional de Cuba. Y bueno, toda esa cultura, hay muchísimos murales en la ciudad, le llaman también la ciudad de los tinajones, porque es una de las familias más ricas del país en términos de cerámica. Hay dos zonas potenciales, una es Camagüey, la otra es Trinidad. Desarrollaron todo el arte de la cerámica. Entonces una, la de los Casanovas, está aquí en Camagüey, y en Trinidad luego se ven la de los Santanderes. Y ellos cada uno explican las diferencias de su arte de cerámica en un punto y en el otro. Y es curioso, sí, porque para nosotros que no conocemos, llegas al primero y es maravilloso, llegas al segundo y es fenomenal. Y no sabes mucho la diferencia de uno, y entonces ellos te van explicando las técnicas diferentes que usan y una serie de cosas. Nosotros, de la manera que trabajamos, no van a sentir ningún tipo de preocupación, ni de inseguridad, ni de problemas, ni de falta de insumos, ni de nada de eso, porque trabajamos de una manera que intentamos, y bueno, y lo logramos, por suerte, ir garantizando todas las cosas que ustedes van a ir haciendo durante todo el viaje. Entonces, lo único que podemos garantizar, o de la manera que nos dejamos la vida en el día a día, es para que ustedes disfruten un destino de una manera peculiar, centrándose realmente en la gente y en un país lleno de cosas bonitas. Ningún destino está exento de problemas, ningún país es absolutamente maravilloso, y por eso siempre pedimos que se centren en la experiencia del viaje. Una pregunta. Digo. A ver, ¿la electricidad cómo va? Si es 110, 220 o... En todos los sitios donde ustedes se van a quedar, hay ambos. Así. ¿Euros o dólares? Nunca dólares, jamás. En Cuba el dólar está penado. Saben que nosotros tenemos el bloqueo económico. El bloqueo no permite que Cuba opere en moneda dólar. Entonces operamos con el resto de las divisas. A nuestros efectos, euros. Sin ningún problema. Sí. ¿Vacunas? Ninguna. Obligatoria ninguna. Internet, wifi, que es muy importante esto. Internet van a tener en todos los hoteles que van a estar. Sí, en todos ya en los alojamientos, en los hoteles, en casi todo. ¿Pero se tiene que pagar o es wifi? No, es abierto ya. Ahora mismo es en abierto. Sí. Es abierto. Sí. Cuando viajas por Europa tienes la tarjeta sanitaria europea. Sí. ¿En Cuba cómo se resuelve? Con el seguro de viaje. El seguro de viaje que ustedes llevan en todas las provincias del país, sí, están las clínicas internacionales. Yeah. Ustedes no van a ir si pasa cualquier cosa, no van a los hospitales cubanos, van a las clínicas internacionales, que son clínicas a la misma usanza de Sanita, de ADEPA, de cualquiera de nosotros. ¿Eso entra dentro del billete? Sí, eso está incluido en el coste del viaje. ¿La seguridad por la calle? Absoluta, ningún problema. Pueden andar tranquilamente solos, acompañados con... Claro, no le digo que vaya aquí con el monedero, no, aquí tampoco, ¿bien? Pero una cámara normal colgada, haciendo sus fotos, caminar, ningún problema. En ninguno de los sitios que van a estar. Cuba no es un destino de números, Cuba no es un destino al que se puede medir por volumen, porque no puedes hacerlo así porque no tiene logística para garantizar una operación bien de volumen. Entonces, pues hay que hacer cosas con lo que tenemos, y lo que tenemos es la gente. Sí, es que no se puede ir a Cuba a pensar que va a estar en un hotel porque ponga 5 estrellas, que va a ser el 5 estrellas de España, porque no lo es. Porque puede que haya cosas en ese 5 estrellas que no haya. Y hay que ir con la suficiente mente abierta como para entender que está en un país con las necesidades y carencias que hay, para todos, para el cubano y para el que va a un hotel 5 estrellas. Entonces, en eso no se puede centrar la satisfacción de un viaje.
Hay muchísimas experiencias y a nivel personal yo creo que es muy enriquecedora. Yo cada vez que voy aprendo de mi propia gente y es lo que hay que un poco valorar y entender, ¿no? Yo creo que en eso radica el éxito o no de un viaje. Sí.